You give your love so sweetly. Tonight the light, all of it's in your eyes. Will you still love me tomorrow? Is this 8 minutos nos separan de las 8 de la tarde y, como saben, cada tarde en Directo Asturias intentamos recorrer la región. Hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Una de ellas es precisamente a través de Asturias sin gluten, y para ello contamos con Laura González, que es la creadora de este espacio digital, que Asturias Paraíso sin gluten. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arantxa, ¿qué tal? Oye, recorrer Asturias porque también hay otras formas de vivir, ¿no? Y de experimentar y saborear la región y, bueno, pues hacerlo sin ese elemento que perjudica tanto a la salud cuando uno tiene cierta intolerancia o alergia, ¿no? Eso es, nosotros tenemos ahí ese hándicap con el gluten y la contaminación cruzada, y si te parece, pues en el anterior programa hablamos sobre celiaquía. Hoy pues podemos hablar de qué es el gluten y algunos productos en los que se encuentra que son los que tenemos que evitar para que la gente pues se vaya habituando con ello. Pues me parece muy interesante porque vemos mucho sin gluten, pero ¿qué es el gluten? Pues en realidad el gluten es una proteína que está presente en muchos cereales, el trigo, el centeno, la cebada, la avena, nuestra escanda, por ejemplo. Entonces son los principales cereales que tenemos que evitar. Sí que podemos comer pues harinas de maíz, de avena si está certificada como sin gluten, de arroz, de garbanzo, pero siempre que todas ellas estén con eso, como dices, ¿no? Con el logo sin gluten. Y luego lo que nos tenemos que fijar es una clasificación de alimentos, que si ya de por sí es difícil para una persona celíaca, pues los restaurantes, los bares, tiendas que nos tienen que dar esas comidas, pues más difícil, más complicado lo tienen todavía, ¿no? Entonces, la clasificación que existe ahora mismo divide en productos genéricos y no genéricos. Los genéricos son los que por su naturaleza son sin gluten, leche, yogures, huevos, queso, los que sin modificar no contienen gluten, y luego los no genéricos se dividen a su vez en convencionales, que esos son pues por ejemplo quesos rallados, cosas que ya hayan sido modificadas, que en su elaboración o luego su procesado en cocina puedan ser susceptibles de ser contaminados. Los alimentos específicos, que son los elaborados específicamente para personas celíacas, y luego los no aptos, que son los que debemos evitar a toda costa. Claro, cuando uno hace la compra o una hace la compra lo tiene fácil porque se fija, ¿no? Pero quizás el problema surja cuando se va a comer fuera, ¿no? A un restaurante y no sabes si eso contiene o no contiene gluten, ¿no? Eso es. En alguna ocasión en un restaurante no me querían dar queso Cabrales porque decían que no tenía el logo. Digo, pues a una quesera como yo, que le encanta el queso Cabrales, que encima es natural, tráemelo ya, porque... O sea, que los quesos no hay problema, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, no. Si son rallados, ¿no? O eso, ahí sí que tenemos que fijarnos. Y luego, pues, en temas de elaboración, sí que hay un reglamento que implica que tienen que, en las cartas, poner los 14 alérgenos que hay de obligada declaración, pero ahí sí que no va implícita la contaminación cruzada, que es nuestro problema. Para las salsas o la fabada, por ejemplo, que a veces que utilizan algún espesante, pues hay que no utilicen harinas que nos puedan estropear ese plato y que lo podamos comer todos. Y ahí, en ese sentido, pues la contaminación cruzada no está contemplada en ese reglamento, y es importante pues tenerla también en cuenta a la hora de elaborar esos platos. Muy interesante lo que nos cuentas y además pues uno aprende también a base de experimentar y de sufrir y padecer. Me imagino que tú muchas veces te han dicho esto no lo conlleva, no contiene gluten, y que sí que lo tenía, ¿no? Sí, en alguna ocasión. Y de preguntar, ir a pedir un plato, de ver que en la carta no pone nada con gluten o sin gluten. Un simple rebozado de queso y gambas que digas que puede contener, pues que a la hora de elaborarlo le echan harina a la sartén para que no se pegue el queso, no sé, locuras que a veces se hacen en cocinas que yo no entiendo y que nos perjudican, ¿no?, a la larga. Entonces todo eso hay que tenerlo pendiente. ¿Hay algún plato cuando vas a comer por ahí fuera que digas, es que esto es imposible que no lleve gluten, lo tiene que llevar sí o sí, que ya directamente lo descartes? Pues evitas siempre pasta, pizzas y demás, vas a sitios que sabes que son específicos, que no hay contaminación, porque el problema es la harina, que es muy volátil. Entonces, en obradores, sitios que hacen elaboraciones con pasta, de pizzas y demás, hay que ir a sitios específicos.
que lo tengan muy, muy, muy controlado, porque si no es imposible. Claro, porque no solamente es la masa, como tú bien dices, que sea sin gluten, sino también un horno, un obrador específicamente para esa harina sin gluten. Claro. No se puede mezclar algo que se cocine con gluten con algo que se cocine sin gluten, ¿no? No, en principio no. El horno sí que se podría, para empezar hay que limpiarlo muy muy bien. Si vas a poner pizzas, poniendo la pizza sin gluten en la parte superior y la de con gluten en la inferior, y no usando el ventilador, sí que se podría, pero pudiendo evitar eso, pues mejor ponerlo separado y garantizar que no hay contaminación cruzada. Interesante, ¿eh? ¿Y alguna recomendación para quien nos escuche y, bueno, pues tenga esta intolerancia, esta alergia al gluten? ¿Qué les puedes decir cuando van a salir a comer o a cenar por Asturias? Pues lo primero, visitar asturiasparaísosingluten.es. Ahí tengo un listado de establecimientos por concejos, los más visitados: Gijón, Oviedo, Llanes. Ahí me pueden escribir también por WhatsApp si alguno no sale ahí, cualquier cosa que necesiten, me suelen escribir para pedir alguna tarta, solicitar algún obrador. Y ahí tienen todos esos establecimientos. Y luego, pues, lo que hago es dar algún consejo, pues a la hora de viajar siempre llevarse pues un kit celíaco, como dicen, ¿no? Unas galletinas, un bocata, pues si acaso vas a algún sitio que no puedas comer. También hay unas bolsas específicas para evitar contaminación cruzada en tostadoras, si vamos a algún hotel y demás. Y siempre, pues, avisar, siempre que van a algún restaurante, avisar antes de ir, a la hora de hacer la reserva, de que va una persona o cuántas personas celíacas van, para que también en el restaurante estén en modo alerta, ¿no? y lo tengan en cuenta. Nos tienes que contar cómo se hace un kit celíaco, por ejemplo, y más detalles para poder vivir con normalidad pese a esa intolerancia. Gracias, como siempre, Laura González, de Asturias Paraíso Sin Gluten. Cansados de guerras solitarias, hoy los